Paz de Cristo, mis hermanos, en el nombre poderoso de Jesús. Le doy gracias al Señor por este hermoso privilegio que Él me concede en esta hora, poderme dirigir a cada uno de ustedes. Y en el nombre de Jesús les saludo, estimados hermanos y amigos que tienen la oportunidad de poder escuchar la palabra del Señor en esta hora. Y en este día quisiera que fuésemos al libro de Mateo capítulo 26, verso 28. En días pasados estuvimos estudiando acerca de el nuevo pacto que el Señor hizo para poder extender su gracia y misericordia hacia nosotros los gentiles, que estábamos excluidos de la gracia del Señor. Y como dice Efesios capítulo 2, estábamos sin esperanza, ajenos a la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos, ajenos a la promesa. Estábamos, dice, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Y dice la palabra del Señor en el libro de Mateo capítulo 26, verso 28, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Alabado sea el nombre del Señor. Nosotros entendemos a través de la palabra, mis hermanos, que un pacto, para que un pacto tenga validez, necesita ser sellado con sangre. Y nuestro Señor Jesús es hecho fiador de ese nuevo pacto. Y cuando digo que es hecho fiador es porque Él pagó deudas ajenas. Él pagó con su sangre deudas que Él no debía. Él pagó con su sacrificio en la cruz del Calvario deudas que Él nunca adquirió. Y en Él fue cargada todas esas deudas. Y todas esas deudas son nuestras deudas. Y digo, son nuestras deudas porque nosotros estamos hasta el día de hoy en deuda con el Señor Jesús, porque no hay manera como nosotros podamos pagarle a Él todo lo que Él hizo para pagar nuestras transgresiones, nuestras faltas, nuestras ofensas. Amén. Entonces, el Señor Jesús dice en Hebreos 7:22 que Jesús fue hecho fiador de un mejor pacto. Y el ministerio del Señor comenzó con ese fin, con ese propósito de llegar un día a la cruz del Calvario para poder sellar el nuevo pacto, poderlo sellar con el derramamiento de su preciosa sangre en la cruz del Calvario. Y cuando el Señor efectuó el sacrificio, Él se convirtió el mediador de un mejor pacto. Él se convirtió en el mediador de ese pacto establecido sobre mejores promesas. Porque recordemos que nosotros los gentiles estábamos fuera de la promesa en el primer pacto, en el pacto antiguo o el pacto viejo, como le llama el Señor, que desapareció con el sacrificio, con la muerte y el derramamiento de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Porque ese día fue ratificado y ese día fue firmado y fue sellado el nuevo pacto, el cual quedó establecido sobre mejores promesas, porque ya fuimos nosotros los gentiles incluidos en esa gracia que Dios mandó hacia cada uno de nosotros. Así que por ello es que nuestro Señor Jesús es mediador de un nuevo pacto y de un mejor pacto,
para que con su muerte nosotros podamos obtener la remisión de todas nuestras faltas, de todas nuestras transgresiones. Y todos los que somos llamados a recibir esta promesa de la herencia eterna, podamos sentirnos libres de toda culpa. Es ahí donde se manifiesta la gracia de Dios con cada uno de nosotros, porque nos permite a nosotros recibir la promesa de la herencia eterna. Recordémonos que la palabra del Señor, si pudiéramos decir como lo mencionaba en el mensaje anterior, si pudiéramos decir en una corta frase, Dios a través de toda la Biblia está ofreciendo la salvación al ser humano para que no sea condenado eternamente. Y en la palabra del Señor nosotros encontramos el plan de salvación de una manera detallada para que nosotros aceptemos el llamado del Señor. Y por eso es que en Hebreos 9:15 dice la palabra que los llamados recibamos la promesa de la herencia eterna. ¿Y cuál es la herencia que los llamados del Señor estamos recibiendo al aceptar el llamamiento del Señor? Es la herencia de la vida eterna, pero en la presencia del Señor. Y los que no acepten este llamado van a vivir también eternamente, pero va a ser una vida vivida en la eternidad, en medio de un tormento y de un sufrimiento del cual ahora Dios quiere librarnos a cada uno de nosotros. Por eso es que la palabra del Señor dice que donde se efectúa un nuevo pacto o donde hay un nuevo testamento que ofrece una nueva herencia, es necesario que el testador muera. Es necesario que aquel que está ofreciendo la herencia al ser humano fallezca para que los que recibamos la gracia podamos recibir la herencia de la vida eterna. Porque la herencia de ese testamento, con la muerte del testador, se confirma. De lo contrario, no sería válido. Hasta este día no sería válido si nuestro Señor Jesús no hubiera ofrecido su vida en sacrificio por cada uno de nosotros. Así que en esa voluntad de Dios, en esa voluntad de nuestro Señor Jesús, nosotros venimos, nosotros los gentiles y todos los descendientes de Israel que también acepten el llamado del Señor en este nuevo pacto. Venimos a ser santificados mediante la ofrenda que voluntariamente nuestro Señor Jesús hizo una vez en la cruz del Calvario. Y cuando la palabra del Señor dice que la hizo una sola vez, es porque la hizo una sola vez para siempre y nunca más volverá a haber otro sacrificio. Nunca más volverá a haber otra oportunidad para que el ser humano pueda obtener la vida eterna y escapar de esa condenación eterna que se aproxima a este mundo. Es por eso que con una sola ofrenda el Señor nos hizo a nosotros perfectos al darnos la santidad que no merecíamos. Y es la santidad que nosotros debemos de luchar por mantenerla cada día, porque si perdemos esa santidad, corremos el riesgo de perder nuestra salvación, porque la palabra del Señor dice en el libro de Hebreos que sin paz y sin santidad nadie verá al Señor. Amén. Por eso es importante que nosotros atesoremos y apreciemos lo que Dios hizo por nosotros cuando Él firmó y ratificó el nuevo pacto en la cruz del Calvario, para darnos esa esperanza. Amén.
Y en Hebreos 12:14 dice, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual, dice, nadie verá el Señor. El Señor efectuó un sacrificio en la cruz del Calvario, con lo cual el Señor pagó todas nuestras deudas, porque Él es nuestro fiador. Él llegó a interponerse entre nosotros y decir, ¿cuánto debes tú? ¿Cuánto debes tú? ¿Cuánto debo yo? ¿Cuánto debíamos nosotros por todas aquellas faltas e iniquidades y pecados y ofensas que nosotros habíamos hecho en contra del Señor y que estaban ahí testificando diariamente que íbamos en mal camino, camino a la perdición, camino a la condenación eterna? Pero nuestro Señor Jesús apareció Él y se ofreció como fiador de nuestras deudas, que no había manera que nosotros pudiéramos cancelar, pagar delante del Señor. Aun cuando el profeta Isaías dice, alabado sea el nombre del Señor, venid y estemos a cuentas. Venid y estemos a cuentas, dice el profeta ahí en el capítulo 1 de Isaías, delante del Señor. Pero ¿cómo nosotros íbamos a pagar nuestra cuenta? ¿Cómo íbamos nosotros a ser capaces de pagar todas nuestras deudas? No había manera como nosotros pudiéramos haber pagado todas esas deudas que nosotros teníamos. Era imposible. Por eso es que Isaías dice 1:18, venid luego, dice el Señor, y estemos a cuenta. ¿Cuánto era lo que nosotros debíamos delante del Señor? ¿Cuánto era lo que nosotros le estábamos debiendo a Dios? Con cada una de las faltas que se fueron acumulando a través del tiempo, cuando nosotros vivíamos en nuestros delitos y pecados y estábamos contados ya para ser desechados de este mundo. Cuánto nosotros debíamos en esa cuenta, de cuánto era nuestra factura, cuánto era el recibo que Dios tenía ya en su mesa listo para cobrarnos a nosotros, y de lo cual estoy más que seguro que no íbamos a ser capaces de poder cancelar, pagar esas ofensas, y estábamos destinados a la condenación eterna. Y ahí apareció el Señor Jesucristo con su infinita gracia y misericordia para darnos vida eterna. Y es ahí cuando apareció nuestro Señor Jesucristo. Hebreos 7:22 dice que Él fue hecho fiador de nosotros. Un fiador es aquella persona que se compromete a pagar lo que otro no puede. Cuando otro agarra una deuda, cuando alguien está tramitando un préstamo, cuando alguien llena una aplicación, un formulario para solicitar un préstamo, y en esa institución le dicen, y en caso que tú no puedas pagar, ¿quién será el fiador o el cosigner? ¿Tienes algún amigo que te dé o te preste la firma en caso que tú no puedas pagar para que él pague esa deuda? Así estábamos nosotros. Nos metimos en grandes deudas sin darnos cuenta. Nos metimos en grandes deudas con Dios. Y gracias a Él, gloria sea al Señor, que Él se convirtió en nuestro fiador para pagar nuestras deudas en este nuevo pacto. Por eso es que con la sangre del Señor Jesús nosotros adquirimos la promesa de la vida eterna en este nuevo pacto, para que con la muerte de nuestro Señor en la cruz del Calvario fueron removidas todas nuestras transgresiones que habían en nuestra vida pasada.
y los llamados. Todos aquellos nosotros que hemos aceptado voluntariamente el llamado del Señor y que estamos luchando contra todo lo que se nos pone enfrente, porque queremos obtener la promesa de la herencia eterna, que es la vida que Dios nos ha ofrecido. Si nos mantenemos en esa lucha, si nos mantenemos en esa limpieza espiritual en nuestra vida, si nos mantenemos haciendo obras de justicia que sean agradables delante del Señor, entonces los llamados vamos a recibir la promesa de la herencia eterna. Amén. Porque Él se convirtió en el mediador, el fiador de nuestras deudas en el nuevo pacto que Dios estableció y que dio inicio con el establecimiento de la iglesia, que dio inicio con el nacimiento de nuestro Señor Jesús, que dio inicio con el sacrificio de nuestro Señor Jesús y que quedó firmado y sellado con la sangre que Él derramó en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros, por ti y por mí. Entonces nosotros en esa voluntad de Dios somos santificados mediante la ofrenda que nuestro Señor Jesús ofreció en la cruz del Calvario, y la ofreció una sola vez y para siempre. Y con esa ofrenda, amén, Él hizo perfectos, dice la palabra del Señor en Hebreos 10:14, a todos los llamados. Nos hizo perfectos y nos dio la santificación necesaria para que nosotros podamos entrar a ese reino celestial que el Señor está ofreciendo en este nuevo pacto. Y continúa diciendo el Señor en Hebreos 10:16, vamos a ir al libro de Hebreos capítulo 10, verso 16. Para la gloria de nuestro Señor Jesucristo, sea bendito y alabado nuestro Señor Jesús. ¿Cuántos estamos luchando por cuidar esa herencia que Dios nos ha regalado? Y dice así en Hebreos 10, vamos a leer mejor desde el verso 14. Porque con una sola ofrenda, dice, hizo perfectos para siempre a los santificados. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, y pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. ¿Cuántos estamos ya recibiendo esas leyes? ¿Cuántos estamos atesorando la enseñanza del Señor? Porque eso es lo que viene en este nuevo pacto. Después de que el Señor ofreció su vida en sacrificio para santificarnos una vez para siempre cada uno de nosotros, Dios instituyó la iglesia. Y al instituir la iglesia, el Señor instituyó su enseñanza, su doctrina, para que nosotros por ella nos estemos purificando, nos estemos alimentando espiritualmente hablando, para que el hombre espiritual logre vencer al hombre carnal, para que la mujer espiritual logre vencer la mujer carnal. Y la iglesia recibió un conjunto de mandamientos y estatutos que son los que la rigen y guían a todo el pueblo de Dios. Ese conjunto de mandamientos y estatutos son los que rigen y guían al pueblo de Dios, y ese conjunto de mandamientos y estatutos son los que nosotros llamamos ahora como la doctrina de los apóstoles. Cuando nuestro Señor Jesús partió hacia los cielos después de haber resucitado, nosotros podemos leer en el libro de los Hechos,
capítulo 1, dice la palabra del Señor que después de haber padecido, 1:3, que después de haber padecido el Señor se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndosele durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Porque el Señor continuó instruyendo a los apóstoles 40 días más, aleluya, antes de partir hacia los cielos. Amén. Y los instruyó para que ellos supieran el camino que deberían de caminar en este nuevo pacto. Y es ahí cuando nosotros leemos en el libro, aquí mismo en el libro de los Hechos, capítulo 2, verso 41 en adelante, cuando los discípulos y los apóstoles comenzaron a predicar la doctrina, ese conjunto de mandamientos y estatutos que rigen y que guían a la iglesia. Recordémonos que para este tiempo no existían iglesias, no, solamente había una iglesia. La iglesia que el Señor estaba fundando, que había fundado, y por la cual Él había ofrendado su vida, y por la cual Él había derramado su sangre para sellar esa promesa para los llamados, para los santificados. Entonces el Señor, antes de partir, les recalcó a los apóstoles. Antes de partir, estuvo el Señor recalcándoles por 40 días más, hablándoles acerca del reino del Señor. Eso usted lo puede leer en Hechos capítulo 1, verso 3. ¿Por qué? Porque el Señor, a partir de ese momento, iba a comenzar a escribir en la mente y en el corazón de cada uno de los llamados, de cada uno de los santificados, de cada uno de aquellos, o por qué no decirlo, de cada uno de nosotros que fuimos hechos perfectos y santificados con el sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario. Y en Hebreos 10:16 dice: este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, y pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Amén. Nosotros los hombres no podemos hacer pactos con Dios. Nosotros solamente podemos aceptar el pacto que Él hace con nosotros o rechazarlo. Es un pacto que no tiene negociación. Es un pacto, o lo aceptamos tal y como lo dejó escrito, o lo rechazamos. Entonces el Señor Jesús, Él se ofreció por todos nosotros para que nosotros podamos recibir la herencia eterna. Y Él pagó nuestras deudas. Él se convirtió en nuestro fiador. Así que si algo nosotros debemos, se lo debemos al Señor Jesús por el sacrificio, el derramamiento de sangre que Él hizo por cada uno de nosotros. Amén. Aquí da comienzo la única y la verdadera iglesia que dejó el Señor establecida en este mundo. Amén. Eso es lo hermoso cuando uno estudia la palabra del Señor, porque se da cuenta que a los 33 años y medio después de que el Señor hizo el sacrificio en la cruz del Calvario, en el mundo no existían iglesias como hoy en el año 2020, que hay miles y miles de iglesias por doquier. Y si vamos a todas, pues todas predican la verdad, pero en aquel entonces, cuando el Señor todavía continuó por 40 días instruyendo a los discípulos, a los apóstoles y a todos los hermanos, no existían iglesias, no, solamente existía una iglesia.
Y esa iglesia, dice el libro de los Hechos, capítulo 2, para la gloria del Señor. Y con esto voy a ir terminando este pequeño y corto mensaje para cada uno de ustedes, estimados hermanos y amigos. Dice que los discípulos y la iglesia del primer siglo perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Porque la doctrina de los apóstoles es el conjunto de mandamientos y estatutos que rigen, que guían la iglesia, que es el pueblo de Dios en el nuevo pacto. La doctrina de los apóstoles, conjunto de mandamientos y estatutos que rigen y guían a la iglesia del Señor, que es su pueblo, que Él mismo compró con su preciosa sangre en la cruz del Calvario. ¿Cuántos estamos perseverando en esa doctrina apostólica? La doctrina apostólica. Por eso es que la iglesia apostólica es famosa en todo el mundo. Donde quiera que uno va y alguien menciona que pertenece a la iglesia apostólica, donde quiera que alguien le dice, ¿y usted a cuál iglesia asiste? Y desde el momento que uno dice la iglesia apostólica, la gente inmediatamente le dice a uno, esa iglesia es bien estricta. Pero no es la iglesia, no, es que son los estatutos y los mandamientos que el Señor dejó establecidos para que nosotros nos mantengamos luchando por obtener esa herencia que Él nos ha puesto en nuestras manos. ¿Cuántos alabamos el nombre de nuestro Señor Jesucristo? Esa es la doctrina apostólica. La doctrina apostólica tiene el único propósito, la única finalidad de cuidar en el pueblo del Señor la santidad que Él nos regaló cuando Él ofreció su cuerpo en sacrificio en la cruz del Calvario. Por eso dice en Hebreos 10:10 que en su voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Cristo, hecha una sola vez y para siempre. Y que con esa ofrenda, dice, ofrecida una sola vez, hizo perfectos para siempre a los santificados, que somos nosotros, los hijos del Señor Jesús. Hebreos 10:14. Amén. Así que con este pequeño mensaje, estimados hermanos y amigos, yo les animo a que sigamos adelante luchando por perseverar en la iglesia del Señor y por mantenernos cuidando la doctrina, la sana doctrina, la preciosa doctrina que nuestro Señor Jesucristo dejó establecida para la iglesia. ¿Cuántos alabamos en el nombre de Jesús? ¿Cuántos alabamos el nombre de Jesús? A mis hermanos y amigos que aún no han aceptado al Señor, yo le invito que dé ese paso de fe. Acepte al Señor Jesús como su único y suficiente Salvador de su vida. Arrepiéntase de cualquier maldad que usted haya hecho. El Señor ya lo pagó por usted en la cruz del Calvario. Él es fiador suyo y Él todavía continúa ofreciéndose como fiador suyo. Él ya los pagó, pero usted tiene que dar ese paso de fe, de aceptar al Señor como su único y suficiente Salvador de su vida. Arrepiéntase de cualquier maldad que usted haya hecho. Bautícese en el nombre de Jesús para el perdón de sus pecados. Dios le concederá el don del Espíritu Santo para que usted pueda tener la fuerza y la virtud de caminar en santidad en este camino. Y a usted, hermano, que tal vez le ha fallado al Señor, aún la sangre de Cristo tiene poder para redimirlo. Porque el Señor Jesús dice que si nosotros confesáremos nuestros pecados y nos apartáremos de ellos, alcanzaremos misericordia. También el Señor nos dice que si alguno convence al hermano del error de su camino, dice que habrá salvado un alma y cubierto multitud de pecados. Hermano, si tú le has fallado al Señor,
No te niegues a reconocerlo delante del Señor. Tienes que buscar un ministro aprobado, un siervo, un pastor del Señor con el cual tú puedas confesarle tus errores para que el Señor pueda redimirte a ti de todas esas faltas, para que un ministro aprobado, un siervo del Señor, un pastor, ore delante del pueblo por ti, para que la gracia te cubra y puedas tú estar seguro, aleluya, que vas a ser redimido de cualquier falta. Así que los dejo con este pequeño mensaje, esta pequeña reflexión de la palabra, y en el nombre de Jesús les invito a que sigamos adelante glorificando a nuestro Señor Jesús. Habló para cada uno de ustedes su hermano y amigo, hermano Brito, desde el estado de Virginia, de los Estados Unidos de Norteamérica, y yo le invito que sigamos adelante glorificando el nombre del Señor, porque Cristo viene pronto. Paz de Cristo, mis hermanos, y que la mano del Señor les guarde y le cubra a ustedes también, amigos, donde quiera que nos estén escuchando. Paz de Cristo y hasta la próxima, si Dios lo permite.